la diputada por el Estado Miranda Adriana Delía. Diputada, un placer para mí tenerla acá nuevamente. Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad. Saludos a todos. Diputada, ayer se llevó a cabo una movilización, entre otras cosas, para exigir pues la realización de las elecciones regionales y otros aspectos importantes en la vida política de nuestro país. Antes de pasar a varios temas, sobre todo el electoral, que ayer hubo pronunciamiento del presidente Maduro, quería consultarle su opinión sobre esta movilización, que se pudo recoger. Algunas personas por redes sociales pues aseguraban que no había tenido la convocatoria esperada. ¿Qué piensa usted? Bueno, la verdad es que tenemos un país donde no solamente nos robaron el referéndum revocatorio, nos robaron las elecciones regionales, que como todos sabemos correspondían hacerlas el año pasado, y todavía hoy no tenemos un cronograma electoral. No sabemos dónde está la rectora Tibisay Lucena, porque desde octubre del año pasado hizo un anuncio que serían el primer semestre de este año, y ahora enredan todos con el tema de la legalización, de la legitimación de los partidos políticos, que al día de hoy todavía no está exactamente claro cómo va a ser el proceso, y bueno, lo hacen así todo para enredar, para confundir, para hacernos perder la esperanza, para pensar que los venezolanos no tenemos derecho a elegir. Y yo creo que lo más importante hoy es que nos demos cuenta que es una estrategia del gobierno en la cual tenemos que estar firmes, porque las elecciones es un derecho de todos los venezolanos y además es un derecho que tenemos que hacerlo cumplir. Para eso tenemos que estar organizados todas las personas. Yo siempre digo que hay tres cosas importantísimas que nosotros, todos los venezolanos, tenemos que estar haciendo en este momento. Uno es estar organizados en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestro edificio, con nuestros compañeros de trabajo. Otra es ser solidarios, porque estamos viviendo la peor situación económica de nuestra historia. Nunca nos imaginamos que íbamos a estar viviendo algo así. Y otra es ser buenos voceros, porque todos sabemos que este gobierno cada vez más tiene un control de las comunicaciones de todos los venezolanos. Veamos lo que pasó este fin de semana con los periodistas de Brasil que vinieron y estuvieron detenidos y fueron expulsados solamente porque estaban investigando sobre el tema Odebrecht. Y fíjate que todo es mentira, ya nadie les cree a este gobierno. Dicen que ahora van a investigar lo de Odebrecht, cuando vimos que este es el único país donde, aún con todas las denuncias que tenemos, que este es un gobierno que recibió las mayores cantidades de soborno, y no investigan nada y expulsan a 2 periodistas brasileños que estuvieron aquí investigando nuestro país. Diputada, precisamente en este escenario, ¿se ha perdido la esperanza por parte del pueblo, en este caso, que cree en la oposición o que está pidiendo un cambio de gobierno, o se ha perdido la confianza en la MUT? Mira, se ha perdido la confianza, en primer lugar, es en el gobierno, el primer mentiroso que engaña, y que ahora con este tema, por ejemplo, de las cajas y las bolsas de CLAP, que lo que hacen es hacer negocio con el hambre de nuestro pueblo. Al gobierno es el que nadie les cree. Yo creo que estamos en un momento de reinventarnos, de reorganizarnos, porque lo que ha hecho este gobierno es traspasar todos los límites que jamás nos habíamos imaginado. Nos robaron el referéndum revocatorio, nos robaron las elecciones, y ahora están atentando contra los partidos políticos, que es la mayor institución que mantiene la democracia. Precisamente. Entonces, por eso es que yo digo que de esas tres cosas tenemos que hacer los venezolanos. Tenemos que organizarnos, tenemos que ser persistentes, que ser solidarios, y tenemos que ser buenos voceros, porque cada vez que usted vea una información que va en contra de la MUT, es para confundirnos, es la estrategia del gobierno. Tengamos eso clarísimo, todos los venezolanos. Diputada, ayer fue el programa dominical del presidente Nicolás Maduro y precisamente hizo referencia al tema electoral. Yo quiero compartir con usted y la audiencia qué fue lo que dijo, y tengo varias preguntas sobre ese tema. Y ahora Henry Falcón comienza el decline ya, Didalco, de Henry Falcón. Él se fue para donde no tenía que irse y terminó secuestrado de la ultraderecha cifrina, fascista, que lo desprecia. Lo desprecia porque no tiene la sangre azul. Es así. No estoy diciendo algo que no sea cierto. A Henry Falcón lo desprecian en la MUT porque no tiene la sangre azul de los estúpidos de la ultraderecha cifrina oligárquica. Luego de esta declaración, diputada, que aseguraba, por cierto, que si las elecciones se dieran mañana, pues uno de los estados, y puso como ejemplo el estado Lara, pues ganaría la almiranta Carmen Meléndez. Pero luego, justamente este sonido, el presidente Nicolás Maduro aseguraba que no era prioridad en este momento realizar elecciones, que él no tenía idea
en qué tiempo se iban a realizar, que eso dependía del Consejo Nacional Electoral, pero que en este momento no era prioridad y que por eso él había pedido prestado, entre otros, a Tarek El Aizami, lo había sacado de la gobernación para que cumpliera labores de vicepresidente, porque las elecciones a gobernadores pues no eran prioridad en este momento, que la prioridad era la economía. Yo siento vergüenza por esas declaraciones y el modo en que se refiere a las personas. Ese no es un presidente que nosotros los venezolanos merecemos. Creo que las elecciones no tienen nada que ver con las prioridades del gobierno, que ya sabemos que no es el pueblo de Venezuela. Las elecciones están en la Constitución y es un derecho. Ellos están fuera de la Constitución. Entonces nosotros tenemos que hacer la suficiente presión, como decía antes, estar suficientemente organizados todos los venezolanos, que no depende de la MUD, depende de nosotros, porque las elecciones es nuestro derecho, de cada uno de los venezolanos. Yo creo que, como insisto, cada vez que usted vea algún pronunciamiento para dividir a los venezolanos, es una estrategia del gobierno. Cada vez que usted vea un mensaje que nos divida, que nos aparte de nuestro objetivo, que es tener elecciones en nuestro país. ¿Y tener elecciones para qué? Para cambiar el peor gobierno de nuestra historia. Jamás ningún venezolano que está vivo hoy se habría imaginado que nosotros íbamos a llegar a una situación como la que estamos viviendo en el tema económico. No hay medicinas, no hay alimentos, los jóvenes se sienten que no tienen futuro y se están yendo a nuestro país. Ustedes mismos lo leían en las noticias anteriormente. Nosotros tenemos que, cada vez que usted se sienta que no tiene ánimo, que no tiene, sabe que está ganando el gobierno, porque el gobierno lo que quiere es quebrarnos la esperanza, hacernos pensar que no tenemos futuro, con el único objetivo de quedarse en el poder, porque Diputada, lo único que les interesa es hacer negocio y seguirse llenando los bolsillos, como lo están haciendo con las cajas de las bolsas CLAP, las que pagan a un precio mucho mayor, se quedan con el dinero de los venezolanos y chantajean a cada venezolano cuando les ofrecen con la comida. Nunca nos imaginamos que con el alimento iban a chantajear a los venezolanos. ¿Cómo lograr, diputada, que se hagan, entre otras cosas, las elecciones, tomando en cuenta que pareciera que estas dos visiones de país se traducen también a las instituciones? Porque por una parte, la semana pasada, el rector Luis Emilio Rondón aseguraba que la legitimación de los partidos no tenía por qué interferir en el cronograma de las elecciones. Sin embargo, luego, la rectora también del Consejo Nacional Electoral, Tana Damelo, asegura que no se pueden hacer las elecciones regionales hasta que no se legitimen los partidos. Claro, mientras tanto, la gente se está muriendo de hambre, la está azotando la inseguridad. ¿Qué pasa? Que el país pareciera que no termina de arrancar, de ninguno de los dos lados. Bueno, no, primero yo creo que no son dos lados en el sentido de que la gran mayoría de los venezolanos, más del 80% de los venezolanos quiere un cambio en nuestro país y este gobierno, como sabe que no gana ni un partido de metras, no quiere elecciones en nada. Fíjate que, por ejemplo, con el tema de los consejos comunales, a eso no se le ha hecho mucha difusión, pero ahorita están suspendidas la legitimación de los voceros de los consejos comunales. Hasta eso lo suspendieron, porque saben que los voceros de los consejos comunales, que hoy trabajan por sus comunidades, quieren un cambio en nuestro país. Entonces, bueno, estamos enfrentados con un régimen que en verdad está fuera de la Constitución. Ninguno de nosotros somos de carne y hueso, nos imaginamos que este gobierno iba a llegar hasta donde ha llegado. Fíjate que tenemos un diputado preso, tengo que denunciarlo nuevamente, Gilbert Caro, que es diputado por el circuito donde yo fui electa, tiene en el día del sábado, cumplió un mes secuestrado por este gobierno en una cárcel común sin ningún tipo de procedimiento. Entonces yo creo que los venezolanos tenemos que tener, yo aprovecho siempre la oportunidad que ustedes nos dan de decir que tenemos que tener esa conciencia clara. No estamos en un régimen democrático, pasaron todos los límites, tenemos que tener esa conciencia, además de estar organizados, porque con el tema de la información siempre tratan de confundirnos, de dividirnos, tenemos que estar más unidos que nunca y bueno, estar atentos porque efectivamente con el tema de la MUD hay una reorganización en este momento, tenemos que organizarnos de una manera diferente para poder de una manera pacífica, democrática y constitucional, con la Constitución en la mano, cambiar a este gobierno que es el peor gobierno de nuestra historia. ¿Qué hace falta para que la MUD sea diferente? Se ha hablado de sumar otros sectores como el sector productivo, el sector y otras vocerías, pero ¿qué hace falta para no cometer los mismos errores que se cometieron? Bueno, yo creo que tiene que haber un tema de participación y de comunicación con todos los sectores, como tú bien dices, que formen parte de las decisiones y tiene que, digamos, haber
coherencia entre todos los partidos políticos que hacen vida en la MUD, y eso estoy segura lo vamos a lograr, como lo hemos logrado antes. Recordemos que, yo siempre lo digo, antes de las elecciones del 6 de diciembre, que decían que la MUD no iba a tener tarjeta única, que no íbamos a estar unidos, que no íbamos a tener candidatos únicos, todo eso se logró y logramos toda la gran victoria que logramos el 6 de diciembre. El problema hoy es que este gobierno no quiere elecciones y ese es el gran desafío. Yo aprovecho esta oportunidad porque todos los venezolanos tenemos que reclamar ese derecho. Nosotros necesitamos tener elecciones porque es la única arma que tenemos los demócratas para cambiar este gobierno. No tenemos otra, es a través del voto, del ejercicio de la voluntad de nuestro pueblo, de cada uno de nosotros, que tenemos para cambiar este gobierno. Diputada, tenemos que hacer una pausa comercial para regresar. 7:20 minutos de la mañana, continuamos en nuestra conversación con la diputada por el Estado Miranda, Adriana Delía. Diputada, nuevamente el tema del diálogo. Hace algunos días, pues, el representante de la MUD, del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguraba o decía que seguía siendo la MUD la piedra de tranca para este proceso. Pero ¿se puede dialogar en este momento con este escenario en nuestro país? Lo que yo digo es cómo dialogar con un gobierno que se robó el referéndum revocatorio, un gobierno que no tiene cronograma electoral, un gobierno que sigue atentando contra los derechos de los venezolanos todos los días, pasando hambre los venezolanos como están, con el tema, digamos, de los diputados cada vez más violando los derechos. Insisto, tenemos un diputado preso, Gilbert Caro, que es diputado por el circuito Guarenas, Guatire, La Dolorita, Caucagüita, Mariche, que lo eligió el pueblo de ese circuito, el pueblo mirandino. Está preso. O sea, ellos avanzan violando todos los derechos de los venezolanos todos los días y entonces piden conversar. Lo que tienen es que cumplir con todas las exigencias que se han hecho, como es el tema del canal humanitario, porque los venezolanos se siguen muriendo sin las medicinas. Es impresionante todos los días que tenemos la información de niños que mueren en los hospitales por desnutrición. Quienes nos están viendo saben lo que está sucediendo en nuestro país. Los niños se desmayan en las escuelas, es decir, estamos viendo una situación de una crisis terrible y lo que vemos es que este gobierno todos los días las decisiones que toman es para empeorar la situación. Entonces, ¿cómo puede haber un diálogo contra un gobierno que no respeta absolutamente nada? No respeta no respeta la Constitución, que es el librito por el cual tenemos que regirnos todos los venezolanos, que es lo que nos une a todos los venezolanos. Entonces, yo lo que creo es que este gobierno tiene que necesariamente dar un paso al frente en dar las respuestas y las soluciones que hemos exigido todos los que creemos en la democracia. Hay un punto de coincidencia, diputada, de algunos partidos pequeños que integran el Gran Polo Patriótico junto a partidos de oposición de que no están las condiciones óptimas para legitimar precisamente los partidos. Y hoy sale publicado un estudio de Interlaces que asegura que el Partido Socialista Unido de Venezuela es el que tiene mayor o es mejor visto por la sociedad venezolana. ¿Cuál es su opinión? Mira, en primer lugar, digamos, es de dudosa esa información, porque la verdad es que los venezolanos lo que quieren es hoy un cambio y es más del 80% de los venezolanos. Así que yo honestamente dudo que esa sea la realidad de nuestro país. La realidad de nuestro país es que queremos cambio. Hasta que no salgamos de este gobierno, nosotros no vamos a poder tener soluciones a todos los problemas que tenemos todos los días, que son muy duros, muy difíciles. Jamás nos imaginamos, yo creo que ningún venezolano que está vivo hoy estaba preparado para vivir la situación en la que estamos todos los venezolanos. Por eso es que yo insisto y aprovecho muchísimo esta oportunidad para decir, tenemos que organizarnos, tenemos que ser buenos voceros, buscar bien la información y transmitir solo la información que nos una y que nos haga fuertes a todos los venezolanos para lograr ese cambio que tenemos que tener en nuestro país a través de las elecciones. Y yo también aprovecho esta oportunidad para saludar al pueblo de Guarenas, que mañana está de aniversario, son 396 años de la fundación de Guarenas, un pueblo aguerrido que también quiere cambio en nuestro país, que lo demostró el 6 de diciembre, que por primera vez en muchísimos años tuvimos una victoria electoral allí y vamos a tener el cambio que queremos en nuestro país. Diputada, hay varios comentarios para usted, muchas preguntas a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, que de inmediato se las presenta Gabriel.
Efectivamente, Stanif, diputada Delía, un gusto que esté la mañana de hoy con nosotros. Vamos a iniciar de inmediato el recorrido por los comentarios que recibimos a través de nuestra etiqueta en Twitter, numeral primera página, para la diputada de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad, Adriana Delía. Ramón Ramos le pregunta: ¿qué se hace con pedir liberación de presos políticos como parte del diálogo si después aumenta la cantidad de presos? Bueno, justamente es lo que estamos diciendo, este gobierno no quiere diálogo, ellos lo que quieren es mantenerse en el poder. ¿Para qué? Para quedarse con los recursos de los venezolanos, así como están haciendo el gran chanchullo con las cajas CLAP, que es impresionante, lo que tienen ahí es un negocio para además amedrentar y chantajear a los venezolanos. Ese es el diálogo que quiere el gobierno. Es imposible conversar o dialogar con un gobierno que lo único que les interesa es quedarse en el poder, confundirnos, amedrentarnos, hacernos perder la esperanza. Y si este país es nuestro, este país tenemos que defenderlo todos los venezolanos, unidos. Y estar unidos significa, insisto, buscar la información que nos haga fuerte a todos los venezolanos y tener elecciones, porque sin elecciones no podemos lograr un cambio pacífico, democrático, constitucional y electoral. Sergi Silva Blasco le comenta, diputada: el poder popular nace por y para el pueblo. Inmoral es quien habla y critica las legitimaciones de los consejos comunales. ¿Qué le responde la señora Sergi Silva Blasco? Bueno, que es este gobierno el que las prohibió. Tenemos ahorita suspendida la legitimación de los voceros de los consejos comunales por una decisión, por un decreto en el cual el gobierno dice que está haciendo la simplificación de los trámites. Se inventan cualquier excusa, pero al día de hoy lo que no quieren es que los consejos comunales, que tienen voceros, que trabajan de verdad para solucionar los problemas de su comunidad, sean voceros legítimos, porque no ganan ahorita ni una partida de metras. Esa es la realidad de este gobierno. El señor Antonio González le pregunta: ¿cómo le vamos a reclamar al gobierno el derecho al voto? Ya estamos en febrero y la Mesa de la Unidad no hace nada. ¿Qué le responde? Bueno, que eso depende no solamente de la Mesa de la Unidad, depende de todos y cada uno de nosotros. El derecho es de cada uno de nosotros, de los venezolanos. Entonces, por eso insisto, tenemos que organizarnos todos en su comunidad, en su barrio, en su edificio, con sus compañeros de trabajo. Esté organizado para exigir lo que es un derecho de cada uno de nosotros, de los venezolanos. Eiter Rafael Dib le pregunta: diputada Adriana, los electores del circuito Guarenas-Guatire deseamos oír su memoria y cuenta. Díganos cuándo y dónde para asistir. Este miércoles, por mis redes sociales voy a decir el sitio exacto, pero está previsto que sea este próximo miércoles, pasado mañana. Vamos a hacer nuestra memoria y cuenta, y quiero aprovechar para recordar que uno de los problemas más importantes que tenemos en el circuito es el del transporte, y que este gobierno, vimos al presidente Maduro diciendo, jurando que el año pasado, el 2016, iba a estar listo el metro Guarenas-Guatire, y ahí todo lo que vemos son unas obras abandonadas, porque lo único que hacen es mentir y engañar a nuestro pueblo. Este miércoles vamos a hacer nuestra rendición de cuentas y además vamos a tener un acto en el cual vamos a hacer, digamos, un llamado con el tema de nuestro diputado preso por el circuito, Gilbert Caro. Seguimos revisando comentarios de nuestra audiencia, diputada Delía. El señor que se identifica como Luis Linares 2012 le plantea lo siguiente: diputada, buen día, ¿por qué no activar una constituyente? ¿Por qué no hablan de eso? Porque imagínate, si nos robaron el referéndum revocatorio, que está en la Constitución, nos tienen cercenado el derecho a las elecciones regionales que debieron haberse hecho el año pasado. Una constituyente es un proceso todavía mucho más complejo, que tiene muchísimos más pasos. Lo que tenemos es que lograr que se cumpla la Constitución, y la Constitución exigía que el año pasado se hicieran elecciones regionales. Tenemos que lograr el derecho al voto. Insisto, si ni siquiera permiten la legitimación de los voceros de los consejos comunales, hablar de un proceso de esa complejidad es todavía alejarnos del objetivo más próximo, que es cambiar al peor gobierno de nuestra historia. Y está en la Constitución, el cambio primero con los gobernadores. Nos robaron el referéndum revocatorio. Creo que es un proceso muchísimo más complejo que nos alejaría de un objetivo más inmediato, que es cambiar al peor gobierno de nuestra historia, porque todo el que nos está viendo, está sufriendo.
Ahorita no hay ningún venezolano que no esté sufriendo por todas las razones. Tenemos familiares que se fueron del país o que se están yendo y todo el tema social, económico tan terrible que estamos viviendo. Vamos a finalizar, diputada Delía, los comentarios de nuestra audiencia, agradeciéndoles además a todos ustedes por la participación con nuestra etiqueta en Twitter, numeral Primera Página. Lo escribe el usuario que se identifica como @loscampesinos y y le dice lo siguiente: diputada, si las elecciones a gobernadores son constitucionales, es para cumplirlas. No cumplir con la Constitución es un golpe, ¿sí o no? Absolutamente que sí. Este gobierno lo que ha hecho es golpear y golpear y golpear nuestra Constitución y cada día están más lejos de lo que establece nuestra Constitución y cada vez más lejos de lo que usted como venezolano quiere para nuestro país. Unidos tenemos que seguir adelante, que nadie nos robe la esperanza porque este país es nuestro, no es de ese grupito enchufado que se quiere quedar en el poder, es de todos y cada uno de nosotros. Organicémonos todos los venezolanos para avanzar y salir adelante. Elecciones ya es lo que queremos todos los venezolanos. Diputada, la semana pasada el gobernador del estado, Lara Henry Falcón, aseguraba que había una intención por parte del Consejo Nacional Electoral de anular a la Mesa de la Unidad Democrática como una opción política. ¿Usted coincide con él? Este gobierno no quiere elecciones, no quiere partidos políticos, no quiere nada que esté dentro del ámbito democrático y no quiere la solución para los problemas de los venezolanos. No les interesa nada de por lo cual usted está pasando. Lo único que quiere es quedarse en el poder para seguir haciendo los negocios y para seguirse robando los dineros que son suyos de todos y cada uno de los venezolanos. ¿Van a asistir los partidos de la MUD a legitimarse ante el CNE? Mira, esa es una decisión que yo no tengo la respuesta. Lo que sí te quiero decir es que cada vez enredan más, confunden más, porque lo que no les interesa es que tengamos partidos políticos fuertes y no les interesa que tengamos elecciones. Por eso es que tenemos que seguir unidos, trabajando y luchando todos los venezolanos, todos los días, como unas hormiguitas. Cada quien en su espacio tiene que ser un buen vocero, estar unido y estar organizado. Muchísimas gracias, diputada. Gracias a ti. Estábamos conversando con la diputada por el Estado Miranda de la Mesa de la Unidad Democrática, Adriana Delía, acá en Primera Página. Nos corresponde hacer una nueva pausa. Al regreso mucho más, ya venimos.